Hoy la visita tenía dos temas realmente. Uno es una visita de cortesía, porque ya siendo la embajadora de Colombia, era en su lugar que como una empresa que también es colombiana, que se establece ahora aquí en La Haya, se hace conocer en la embajada. Habíamos sí hablado naturalmente antes con ella anunciando este paso, pero hoy que es realidad, tuvimos la entrevista con ella. Ya es una primicia, ¿no? Es el primer bufete que también es un bufete colombiano que se establece aquí en La Haya. Como quizás se sabe, hay una población también bastante grande de colombianos aquí en Holanda, y hay un comercio también grandísimo entre Colombia y los Países Bajos. Realmente en Europa, Holanda es uno de los socios comerciales más importantes de Colombia, y fuera de eso también Colombia cada vez se está volviendo más interesante para el empresario colombiano. Y naturalmente en todos esos aspectos hay necesidad de asistencia legal y acompañamiento jurídico, y este paso que estamos dando, que es establecer el primer bufete colombiano en Holanda, era motivos para esta reunión. Y ustedes ya en este encuentro, ella les dijo que van a dar un sostén donde es necesario. Sí, le agradecemos mucho la reacción muy positiva de la embajada. Casualidadmente habían tenido solicitudes fuera del país, de España, de Colombia, para ver si había posibilidad o si existía ya abogados colombianos establecidos así, o abogados hispanos parlantes acá. En todo caso, colombianos no lo había, hispanos parlantes, algunos más sí con la relación con España. Así que para ellos también es muy interesante la apertura de esta oficina y esta posibilidad ahora que estamos brindando. ¿Y qué tan fácil es llegar en contacto con el bufete? Bueno, estamos en La Haya, la capital jurídica de Holanda, y estamos establecidos en el centro. Ya naturalmente hay abogados funcionando ahí, entonces desde el primer día estamos operacionales y con intenciones también naturalmente de expandir. Así que las primeras reacciones en todas partes es súper positiva.